Semanas hemos estado hablando acerca de la importancia de imitar a Jesús. Aquí van a aparecer muchas pantallas, las vamos a pasar rápido porque no queremos entretenernos, de por sí ya empezamos fuera del tiempo. Ya el resumen tú lo sabes, que primero el barbecho, luego la siembra. En la siembra fuimos terreno primero y ahora somos semilla que necesita ser buena para que sea trigo, para que dé fruto, para que no se convierta en cizaña. Y ahorita estamos enfocados en esta parte de manifestar el carácter de Jesús. Ya hemos hablado de que es importante que haya una renovación en nuestra mente, de que haya un cambio en nuestra forma de hablar, de que aprendamos a caminar en el Espíritu de Dios. Y ahorita estamos ocupando un poco más de tiempo para hablar del carácter, un carácter que hay que imitar. Y cuando hablamos de imitar, pues obviamente no vamos a imitar el carácter de cualquiera, queremos imitar el carácter de Jesús. Ahora, esto no es tan fácil. Esto es un proceso que se lleva tiempo. Mira, Pablo le decía a los Gálatas, y te digo esto, te quiero leer esta palabra porque no quiero que te desanimes cuando hay tropiezos, cuando hay momentos en los cuales manifestamos fruto de la carne en vez de fruto del Espíritu y decimos, no, esto no va a funcionar, estoy atado a mi antigua manera de ser. No te des por vencido. Mira, Pablo le decía a los Gálatas en el verso 19 del capítulo 4: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a los Gálatas? Los Gálatas estaban viviendo un tiempo donde muchos de ellos estaban regresando de la fe verdadera al judaísmo. Y obviamente regresar al judaísmo era regresar a los rudimentos antiguos de la ley, era darle más énfasis a la carne que al espíritu. Y bueno, obviamente Pablo, yo creo como padre espiritual de ellos, se desesperaba de ver este retroceso. Y entonces él decía, ustedes necesitan que se parezcan a Jesús cada día más. Cristo debe ser formado en ustedes, su carácter debe ser manifestado en ustedes, y eso a mí me va a causar dolores como los de una madre cuando está dando a luz. Para todas las mamás que nos están sintonizando y que tuvieron dolores de parto, dicen que son dolores terribles. Es una cosa increíble. Mi esposa me contaba hace poquito que era como si te estuvieran partiendo la cadera, que la estuvieran así quebrando para que el bebé pueda salir. Inclusive cuando algunas mamás les hacen cesárea, aún así no logran evitar los dolores de parto. La cesárea no hace menos doloroso el parto. Un dolor de parto es algo que los hombres no tenemos idea de qué es. Aun y cuando estemos a un lado de la esposa en el momento del alumbramiento, nosotros no sentimos, solo vemos, pero no lo sentimos, no alcanzamos a dimensionar lo agudo que puede ser ese dolor. Pero pregúntale a tu esposa si le dolió, cómo era ese dolor, y te va a decir que era un dolor indescriptible, pero al mismo tiempo es un dolor que produce alegría. ¿Por qué? Porque sabe la madre que ese dolor es necesario para que el bebé nazca. Y yo no sé qué sucede, ahí debe de ser la intervención divina, que cuando una madre está gritando, sudando, ¿cómo se dice? Hasta molesta a veces cuando está dando a luz, algo sucede tan pronto como sale el bebé y lo tiene en sus brazos. Pareciera que el dolor se va en ese mismo instante. Y entonces la madre ya no se acuerda del dolor porque ahora tiene la bendición de tener a su criatura, ese bebé que lo incubó durante 9 meses, por fin puede verlo cara a cara.
¿Qué es lo que dice Pablo? No importa que este proceso nos cause dolor, porque déjame decirte que tener el carácter de Jesús es un proceso doloroso, pero el resultado final vale la pena. El alumbramiento, cuando se ve el reflejo de Jesús en nosotros, entonces todos los dolores pasan a un segundo término. Así que, hermano, no tires la toalla. No tires la toalla. Estuvimos hablando de que hay que amar como Jesús, un amor sacrificial y desinteresado. Si en esta semana fuiste egoísta, si en esta semana volviste a las andadas, si en esta semana la carne le ganó a tu espíritu, no te rindas, no tires la toalla. Sigue insistiendo y síguele pidiendo al Señor que Él te dé la sabiduría, la fuerza para manifestar el carácter de Jesús. Si esta semana fuiste bastante orgulloso, pretencioso y no tuviste nada de humildad, si no serviste a los demás como Jesús les sirvió, que fue la lección, el mensaje de la semana pasada, no te rindas. Dios sigue trabajando en ti y en mí. Somos una obra inconclusa, pero somos una obra en construcción. Dios sigue trabajando contigo y conmigo. Hoy vamos a ver un tercer aspecto del carácter de Jesús. Ahí está la pantalla. Tenemos que aprender a ser mansos y templados como Jesús. Mansos y templados. Ya hablamos de amor sacrificial y desinteresado, ya hablamos de servir con humildad como Jesús, y ahora tenemos que aprender a ser mansos y templados. Como siempre digo, Jesús nunca te va a pedir que seas o hagas algo que Él no haya sido o algo que Él no haya hecho. Siempre que Jesús nos pide que seamos o que hagamos algo, es porque Él ya nos dejó primero el ejemplo, y Jesús siempre es nuestro ejemplo a seguir cuando hablamos de fruto del Espíritu, cuando hablamos de carácter. Si te das cuenta, hemos tocado aspectos del fruto del Espíritu que se mencionan allá en Gálatas capítulo 5: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Hoy vemos los dos últimos, y ya hablamos acerca del amor y hablamos también de la humildad. Bueno, Jesús dijo en Mateo 11:28: aprendan de mí que soy manso. Manso. Este mismo texto lo usamos la semana pasada porque dice manso y humilde. Bueno, hoy queremos tocar de manera específica el carácter, la cualidad de la mansedumbre, que está relacionada con la templanza. ¿Qué es la mansedumbre? No sé si alcanzas a ver la pantalla. Esta es una escena de la película de la Pasión de Cristo. Me gustan las películas históricas de Jesús donde retratan aspectos de su humanidad antes de dar solo énfasis a los aspectos que conocemos en los evangelios, que son sus aspectos divinos, como siervo, como Mesías. Pero esta escena en particular es una escena que no viene en la Biblia. Se supone que Jesús ha quedado a cargo de la carpintería de su papá José, y está allí con María cuando le enseña que acaba de construir una mesa. Y en aquel tiempo, obviamente, pues las mesas no eran como tú y yo las conocemos, los comedores que tienen sillas. Las mesas eran prácticamente a ras de piso y la gente se sentaba en el suelo. Entonces, cuando María ve el invento de Jesús, ella se sienta en el aire para como simular que va a comer. Y es allí donde Jesús suelta esta sonrisa. Obviamente esto es algo del argumento, del guión de la película, que no está en la Biblia, pero yo sí me imagino a un Jesús manso. La palabra mansedumbre significa alguien que es bueno, que no se enoja fácilmente y que es amable, paciente, sonriente. Yo me imagino a un Jesús amable en su trato con las personas. Yo me imagino a un Jesús
sonriente, cariñoso, expresivo con su mamá. Por eso me gusta esta escena y por eso quise tomar esta foto en particular para resaltar la mansedumbre de Jesús. Por su lado, por otra parte, templanza significa que tienes poder, fuerza, pero la tienes bajo control, tienes dominio propio. Y en ambos casos, ambas cualidades de carácter, Jesús las ejemplificó mientras estuvo aquí en la tierra. Mira, vemos a un Jesús manso, bueno, amable. Cuando aquel leproso se le acerca y le dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Recuerdas qué fue lo que Jesús hizo? No lo que dijo, ¿qué fue lo que hizo? Dice que extendiendo su mano, le tocó. Ese es un gesto de amabilidad, ese es un gesto de una persona que tiene una cualidad de carácter llamada mansedumbre. Es bueno, es amable. Jesús no tenía necesidad de tocar al leproso. Con la pura palabra él pudo haberle dicho: quiero que seas sano, sánate. ¿Por qué lo tocó? Porque Jesús era manso, era amable. Vemos a Jesús también siendo amable con aquella mujer del flujo de sangre, permitiéndole que le tocara a escondidas. ¿Tú crees que Jesús no sabía quién le había tocado? Claro que lo sabía, y lo sabía, que hasta detuvo su conversación con Jairo para poder conocer a esta persona. Y cuando la mujer se descubre con temor que ella era la que había tocado el manto de Jesús por detrás, Jesús le dice: no te preocupes, hija, tu fe te ha salvado y te ha sanado. Así que ese es un gesto amable. Veo a un Jesús amable rodeado de niños. Dice Marcos capítulo 10 que Jesús los cargaba en sus brazos. Otra vez, ¿qué necesidad había de que Jesús los cargara? Con que estuvieran ahí cerquita de él, quizás rodeándolo era suficiente, pero Jesús fue más allá. Como era amable, como era manso, él le decía a los niños: vengan, déjenme, quiero cargarlos. Los sentaba en sus piernas y los cargaba, quizás los acariciaba, los tocaba y los bendecía. Cuando los discípulos dijeron: sácalos, échalos porque te están molestando, te distraen, Jesús dice a sus discípulos: ni se les ocurra impedir que los niños vengan aquí conmigo. Cuando la mujer sirofenicia está dando voces, gritándole a Jesús que tenga piedad de su hija, los discípulos molestos le dicen a Jesús: Maestro, echa a esta mujer, porque nos avergüenza, nos incomoda. Y Jesús pudo haberlo hecho por cuanto era una mujer extranjera, por cuanto era una mujer. ¿Qué osadía de esa mujer de interrumpirle cuando él era un varón y un maestro, y aparte un judío? Sin embargo, Jesús es amable y atiende a esta mujer. Esos son rasgos de mansedumbre. ¿Qué tan amable has sido en esta semana para con aquellos que te rodean? ¿Qué tan sonriente has recibido a aquellos que se acercan a ti a pedirte ayuda? ¿Cómo has tratado a tu círculo familiar con los que convives la mayor parte del tiempo? ¿Podrían decir tus hijos: papá es manso, es muy bueno, papá es muy amable, sonriente, o mamá, o mi hermana, o mi hermano? Quizás no sería mansedumbre el rasgo de carácter con el cual nos calificarían. La gente afuera, ¿qué dirá de nosotros? ¿Cómo nos verán? Lo verán como Jesús. Cuando Jesús dijo en Mateo 11:28: aprendan de mí que soy manso y humilde, estaba rodeado de una multitud. ¿Sabes qué hizo la multitud? Nada. La multitud no dijo: eso no es cierto, tú no eres manso, o le reclamó. La gente podía decir muchas cosas acerca de Jesús, pero ninguno se atrevió a contradecir que él era manso de corazón. Ahora, la Biblia dice también que Jesús era templado. Quizás no de manera tan enfática como la mansedumbre,
No vemos que Jesús diga, aprendan de mí que tengo dominio propio. Eso sí no lo dijo, pero sí lo manifestó en sus actos. Dominio propio quiere decir que tienes todo tu potencial, todo tu poder, toda tu fuerza bajo control. Eres capaz de dominar tus enojos, tus arranques de ira. Y mira, vemos a Jesús mostrando templanza. Isaías capítulo 50 verso 6, donde se habla acerca del Mesías. Déjame leerte estos pasajes porque hablan acerca del momento en el cual Jesús iba a ser sacrificado por nosotros. Y dice 50 verso 6 de Isaías: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas se las presenté a aquellos que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro cuando ellos me daban solamente burlas y escupitajos. Tú recordarás, la Biblia dice en los evangelios que Jesús fue escarnecido, fue menospreciado. Incluso el sumo sacerdote lo abofeteó en la cara. ¿Puedes imaginar eso? La Biblia dice que el verdadero sumo sacerdote, ¿quién es? ¿Caifás o Jesús? El verdadero sumo sacerdote allí, el que tenía la máxima autoridad, era Jesús. Caifás no era más que un bicho delante de Jesucristo. Y es el bicho el que se atreve a cachetear al sumo sacerdote, cuando el que debió haber cacheteado era Jesús a Caifás. ¿Puedes imaginar lo que Jesús podía haber hecho en ese instante con Caifás, siendo él el Hijo de Dios? ¿Puedes imaginar cuando aquella turba junto con Judas vienen para arrestarlo y Jesús simplemente dice, yo soy, y todos se caen? Jesús tenía el poder para pedirle a los ángeles del cielo que vinieran a defenderlo. Jesús tenía el poder para desintegrar, desmaterializar, desaparecer, descuartizar a Judas, a Caifás, a Anás y a todos los soldados romanos que llegaron en ese momento. Pero sabes una cosa, Jesús tenía dominio propio, tenía autocontrol, tenía templanza, tenía su poder bajo control, tenía su ira santa controlada. Esto es muy importante, hermanos. Mansedumbre y templanza van de la mano. Vemos a un Jesús también templado. En Isaías 53 verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En otras ocasiones les he puesto este ejemplo. ¿Ustedes han visto cuando van a matar a un cerdo? A mí me tocó en una ocasión ver cuando un amigo mío tomó la correa y la cuerda, sacó al cerdo del corral donde estaba, y desde ese momento el cerdo empezó a mostrar resistencia. Pero yo no sé si los animales de alguna manera presienten que cuando los sacan del corralito es porque los van a matar. Y el cerdo empezó a hacer todo un show, un espectáculo, empezó a llorar, empezó a revolcarse, empezó a gritar, empezó a poner resistencia. Cuando matan a un cerdo, todo el rancho se entera, porque el cerdo arma un escándalo. No me ha tocado, pero está documentado que cuando a una oveja la van a matar, la oveja va caminando tranquilamente. El verdugo, el ranchero o el pastor que la va a matar, pone la cabeza con el cuello sobre un tronco o sobre una piedra, y la oveja dócil pone su cuellito y pone allí sin oponer resistencia, deja su cuerpecito tranquilo. Y bueno, pues lo que hacen es darle o un mazazo o meterle un cuchillo aquí en su cuello, y que empiece a desangrarse.
El cerdo, cuando siente el piquete, todavía empieza a correr, a revolotear hasta que se desangra y sigue chillando. La oveja, cuando está desangrándose, se queda tranquila, no se mueve. Y pasa otra cosa. Todavía dicen que de sus ojos se derrama una lágrima. Por eso dice Isaías que Jesús fue llevado a la muerte como oveja al matadero. No abrió su boca, enmudeció. Jesús estuvo tranquilo todo ese tiempo. Una persona mansa y una persona con temple. ¿Por qué es que tenemos que ser como Jesús en este aspecto? ¿Qué tiene que ver la mansedumbre y la templanza con nosotros hoy día? ¿De qué nos sirve? Yo te he dicho que para poder ser una buena semilla, poder ser buen trigo, necesitamos que haya un cambio en nuestra mente, que haya un cambio en nuestro hablar, que empecemos a andar en el Espíritu y que empecemos a imitar el carácter de Jesús. Solo las semillas que imitan el carácter de Jesús en todos sus aspectos se convierten en buenas semillas. Quiero que veas este video mientras lo preparan. Este es un video de algo que sucedió. Tenemos dos videos, creo que sí nos da tiempo de ver los dos. Yo te conté el miércoles que a raíz de los disturbios en Estados Unidos, algunas estaciones de policías y cuerpos de policías tomaron una actitud diferente. Al principio se trataba de repeler las manifestaciones con gases lacrimógenos, con escudos, lanzando disparos al aire, golpeando, sometiendo a los protestantes. Pero yo no sé a quién se le ocurrió, y todo esto empezó en Miami y trascendió a Los Ángeles, a Nueva York, a diferentes estaciones de policía. Quiero que veas. ¿Está listo? Ahí está. Vamos a poner el primero, cualquiera de los dos. ¿Cuál es el primero? Ok, observa con atención lo que está sucediendo aquí. I appreciate you guys, your right to come and peaceful protest. You guys are awesome, man. We are hearing what you're saying, and we appreciate you and we love you. I know some of you don't think that. You think that the police are out here to hurt you. I can tell you, I've been a police officer for 34 years. And I've helped a lot of people. I've never hurt anybody. Okay, I want you to know that don't paint us with a brush like that, okay? My police department loves you. They love you. We work hard to be safe and to keep you safe out here. We appreciate you so much coming here and accepting us and doing it the right way. We appreciate it. We hear you. We're going to make some changes. Ok, ahí termina el primer video. En lo que pone Prisi aquí el segundo, déjame comentarte rápido. ¿Observaste lo que pasó? Quizás las palabras no, porque estaban en inglés, aunque ahí aparecía la traducción, pero el acto que quiero resaltar es que cuando esta gente venía enfurecida a manifestarse, a protestar, la policía los recibe arrodillados. Hay un gesto allí de mansedumbre, de templanza. Ellos no se mueven, ellos muestran su respeto a los manifestantes y humildemente, con mansedumbre y templanza, se arrodillan. ¿Sabes qué provocó eso en la turba? Provocó que muchas personas se acercaran a ellos y los abrazaran. Lo que vimos allí fue un abrazo entre un policía blanco y una mujer de color. Y vemos a otra mujer blanca que está brinque, está contenta de ver lo que está sucediendo allí. La mujer está llorando y después el jefe de la estación toma el tiempo para decirle a los manifestantes: perdónennos, por mucho tiempo no les hicimos caso, pero ahora estamos aquí para servirles, estamos aquí para escucharles, les amamos. Un discurso con palabras amables, con palabras bondadosas, con palabras mansas. Un cuerpo de policía
templado, tranquilo. En otro, creo que el siguiente video vamos a ver cómo uno de los policías se desarma en ese mismo momento en que están los manifestantes. A ver, vamos a ver el siguiente video. The only reason we're here is to make sure that you got a voice. That's it. Don't think for a second that he represents who these cops are from all over the county and around this nation. We go out there to help people, not do that nonsense. There we go. Pastor Hawkins, I'm just going to tell you, we want to be with y'all for real. So I took my helmet off and laid the batons down. I want to make this a parade, not a protest. Muy bien. El punto aquí en este segundo video es que el policía toma la iniciativa de desarmarse. No iba a enfrentar a los manifestantes con sus clásicos palos, con sus escudos, con sus bombas aquí, sus gases lacrimógenos, inclusive con su arma. Y obviamente eso provoca el reconocimiento de los manifestantes. Mira, te puse estos dos videos porque cuando hablamos de Jesús estamos hablando de los inicios de nuestra era, allá en los años 30 después de Cristo. Y han pasado 1900 y tantos años desde que Jesús vivió aquí en la tierra. ¿La mansedumbre todavía tendrá valor? ¿Tendrá algo que decirle a este mundo? Sí, aquí lo estás viendo. Cuando tú escoges ser manso, templado, cuando tú escoges poner toda tu fuerza bajo control, cuando tú decides no desatar tu ira, estás dando un mensaje poderoso a este mundo. Y ese mensaje solo lo pueden dar aquellos que son buenas semillas. Estoy seguro que en esos cuerpos de policía tiene que haber por lo menos algún miembro de la corporación que sea cristiano. Alguien tuvo que dar esa idea, porque no pudo salir de un corazón caído, corazón pecador. Tiene que haber influencia cristiana para que estos dos eventos se hayan podido llevar a cabo. La mansedumbre y la templanza aún tienen mucho que predicarle a este mundo, y lo van a hacer a través de ti y de mí. Por eso es necesario que imitemos el carácter de Jesús en mansedumbre y templanza, porque aún este mundo caído necesita ver estos actos de amor. Las personas todavía reaccionan cuando son respetadas, cuando son tratadas con bondad, cuando son tratadas con amabilidad, con mansedumbre y con templanza. ¿Qué vamos a requerir? Vamos a anotar aquí 3 consejos bíblicos que necesitamos en cuanto a mansedumbre y templanza. Ya vimos que el mejor motivador siempre va a ser Jesús. Ahora vemos en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 7. Dice lo siguiente: vosotros también pongan toda diligencia. Pongan toda diligencia. En otras Biblias, en otras versiones de la Biblia se traduce: esfuércense al máximo para añadir a su fe virtud. A la virtud añádanle conocimiento, y al conocimiento añádanle, ¿qué creen? Dominio propio. Y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas, si estos frutos, si estas cualidades de carácter están en ustedes y abundan, fíjate bien, dice, y abundan, no que las muestres allá de cuando en cuando, escasamente, sino que abundan, no les permitirán a ustedes estar ociosos y sin fruto. Así que lo primero que tenemos que hacer es un esfuerzo consciente de añadir a nuestra fe la mansedumbre y la templanza.
Ambos son frutos del Espíritu. Y obviamente al tener al Espíritu Santo en nosotros, tenemos el potencial para ser mansos y templados. Pero el esfuerzo nuestro radica en someternos al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, vive tú a través de mí. Ese es el esfuerzo consciente que hay que hacer. Ese es el esfuerzo al máximo. ¿Por qué? Porque nuestro yo no va a querer que el Espíritu domine. Nuestro yo va a querer que sea la carne. Y tú sabes bien que esta batalla es una batalla continua de todos los días. Por eso todos los días hay que levantarnos y decirle al Señor: Señor, vive tú a través de mí. Un esfuerzo al máximo, un esfuerzo consciente. Así que eso es lo primero que necesitamos. Pero también, vámonos a Tito, necesitamos algo más para ser mansos y humildes como Jesús, mansos y templados. En Tito capítulo 2 dice de la siguiente manera en los versículos 11 y 12, a ver, vamos a ver. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando la impiedad y a los deseos mundanos, podemos vivir en este mundo con dominio propio, con templanza, sobrios, de una manera justa y piadosa. Mira, Pablo le dice a Tito que sí es posible vivir en este mundo con templanza. Si no fuera posible, Pablo no habría escrito esto. Así que, hermanos, yo quiero animarte para que podamos de manera consciente esforzarnos y reconocer que sí es posible ser como Jesús, aún en este siglo, aún en este mundo, aún y cuando este mundo sea perverso y caído, aún y cuando vemos a toda esa gente manifestándose, vemos que ellos pueden reconocer un acto de mansedumbre y templanza. Si alguien habló mucho acerca de esto del dominio propio y del autocontrol, ese fue Salomón en sus proverbios. Y hay 3 proverbios que quiero recordarte que hablan acerca de este tema. Fíjate bien, Proverbios 16:32. Empecemos por ahí. Dice de la siguiente manera: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En otras versiones dice que mejor es la persona que es paciente, que logra controlar su enojo, que tiene dominio propio. Tiene más valor eso que una persona que sale y conquista a una ciudad. Me gusta cómo lo dice una versión de la Biblia: es mejor conquistarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Fíjate qué interesante lo que dice la palabra de Dios, animándonos a tener dominio propio. Proverbios 25:28: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Antiguamente las ciudades que no tenían muros se consideraban ciudades vulnerables. Por lo tanto, el proverbista compara al hombre que no tiene dominio propio como una ciudad vulnerable, indefensa. Te quedas desprotegido totalmente cuando dejas que la ira te gobierne y te controle. Proverbios 29:11 es el último pasaje. Dice: el necio le da rienda suelta a toda su ira, hablando de lo mismo, mas el sabio tiene dominio propio. Mas el sabio al fin, dice, la sosiega, la controla, la tiene ahí calmada.
controlada, doblegada. Y bueno, esto es algo importante. No puedo imaginar cómo cambiaría la historia del sacrificio de Jesús si en la Biblia se narrara que Jesús se peleó con Pilato, que Jesús mató a Malco, que Jesús huyó de la turba que lo quería arrestar, que le clavó una espada a Judas, pero aún así fue a la cruz y murió por nosotros. Pero estando en la cruz lanzaba maldiciones sobre aquellos que lo injuriaban, y si lo escupían, él escupía también a los fariseos y a los líderes religiosos. Sería totalmente extraño leer una crucifixión, un sacrificio narrado de esa manera. No sería un Jesús inspirador, no sería un Salvador que nos motivara. Sería un justiciero, un vengador, un revolucionario, y no nos estaría dando muestras de un nivel superior de comportamiento. Lo que Dios quiere para ti, para mí, como semillas buenas, como semillas que puedan cambiar este mundo, como semillas que puedan ser sembradas en el corazón de otras personas, como semillas que sean trigo de buen fruto, es que aprendamos a tener nuestra conducta y nuestro temperamento en sujeción. Tenemos que aprender a que en nuestra vida, en nuestro ser, es el Espíritu y la palabra de Dios las que nos deben gobernar, y no nuestras emociones, y no nuestros cambios de humor, y no nuestros cambios físicos, hormonales, o las etapas de la vida en las que estamos viviendo. Esto es serio. Solo aquellos que se doblegan ante el señorío de Jesús y le dicen: yo quiero ser como tú, son las personas que impactan vidas. Por eso no me extraña lo que leo en la bienaventuranza en Mateo 5, verso 5, hablando de la mansedumbre. Jesús dijo lo siguiente: bienaventurados los mansos. ¿Sabes por qué? ¿Qué dice el pasaje? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa esto? Significa que una persona mansa es bien recibida en todos lados. Una persona que es amable, que es atenta, que es respetuosa, que tiene control sobre sus emociones. Da gusto estar a su lado. La gente se alegra al ver a las personas mansas y templadas a su alrededor. Te digo que esto es serio porque este mundo es un mundo quebrantado, corrompido, donde los valores que el mundo persigue son los frutos de la carne. Pero si hay algo que el mundo no puede evitar, que el mundo no puede resistir, es doblegarse ante un acto de amor hecho por una persona mansa y templada. Aun si estas personas hubiesen descargado su ira sobre los policías, eso no quitaría el valor y el impacto de lo que hicieron ese día sus policías al arrodillarse. ¿Recuerdas a Esteban cuando está siendo apedreado? Él sigue predicando, él sigue alabando a Dios, él sigue diciéndoles a aquellos que son sus verdugos que aún pueden recibir perdón en Jesucristo. Incluso sus últimas palabras son como las de Jesús: no les tomes en cuenta sus pecados, no les tomes en cuenta este acto que están haciendo. Ahí está Esteban mostrando un acto de mansedumbre. Yo quiero que tú y yo entendamos que en Dunamis necesitamos convertirnos en semillas buenas. Necesitamos ser trigo y no cizaña si queremos dar fruto completo para nuestro Dios. Termino compartiéndote este pasaje
que me encantó en la segunda carta de Juan. No recuerdo haberlo leído antes, por lo tanto me sorprendió y dije, este está formidable para cerrar el sermón de hoy. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 8 dice: miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Miren por ustedes mismos que no pierdan el fruto de su esfuerzo. No te rindas, hermano, no te rindas. Como te dije, si no fuiste humilde esta semana, si no fuiste lo suficiente amoroso, si no estás siendo todo lo amable que puedes ser, no te rindas. Dile al Señor: sigue trabajando conmigo para que este esfuerzo dé fruto completo y yo reciba, dice allí, reciba recompensa completa. Cuando tú y yo lleguemos al cielo, debemos anhelar recibir nuestro galardón completo, no uno a medias, no uno que esté mochado. Ahora se utilizan las graduaciones de los chicos que lleven un galardón, le llaman galardón a la cinta esta que se pone por encima de la toga como una especie de bufanda. Es un galardón. Se vería muy feo que el galardón estuviera mochado por la mitad, que no trajera completo el nombre o que no trajera completo el escudo o el nombre de la generación. Que tú y yo estemos conscientes que el Señor nos va a recompensar y que el fruto que le entreguemos pueda ser completo para recibir también galardón completo. No digas, no vayas a decir: bueno, mansedumbre y templanza están bien difíciles, me voy a dedicar nada más a ser humilde. O que alguien diga: yo nada más voy a intentar ser amoroso como Jesús, pero humilde y manso no. No, tenemos que trabajar en todas, hacer el esfuerzo consciente para hacer semillas que den fruto completo. Déjame orar por ti, déjame orar por mí. Necesitamos que el Señor se forme en nosotros. Si es necesario pasar por dolores de parto como las de la mujer a punto de dar a luz, que así sea. Señor, si nos va a doler, no importa, que nos duela, pero que el alumbramiento produzca a un Jesús en mí, que yo pueda dar a luz un Jesús en mí, que se ha formado completo mi Señor en todo mi carácter. Padre, en esta hora agradecemos una vez más tu palabra oportuna, tu palabra fresca, tu palabra que nos enseña todo el consejo tuyo y lo que tú anhelas de nosotros. Si estamos tratando este asunto de ser trigo y no cizaña, de ser buena semilla y no mala semilla, necesitamos también agregar a todas estas virtudes, Señor, del amor y de la humildad, la mansedumbre y la templanza también, como tú, Jesús. Como tú, Jesús. Queremos ser parecidos a ti. Y sabemos que ese es un proceso, Señor, que nos va a costar dolor, y un dolor fuerte. Hasta las lágrimas, hasta sentirnos morir. De hecho, yo diría hasta que muramos, porque ese yo tiene que morir. Esa carne tiene que morir, ese egoísmo tiene que morir para que Cristo sea formado en nosotros. Queremos, Señor, recibir galardón completo, no a medias. Lo queremos todo, lo queremos entero, íntegro. Por lo tanto, vamos a esforzarnos de manera consciente en ser como tú. Ayúdanos esta semana a ser amable con nuestro prójimo, a ser amables en el hogar, benignos, sonrientes, bondadosos. Ayúdanos a controlar la ira, Padre, porque esta nos juega malas pasadas, nos hace explotar. Ponle, Señor, a la fuerza de nuestro mar, de nuestro temperamento, ponle esas paredes gruesas que la puedan controlar, como una presa, Señor, controla el flujo del agua.
y lo mantienes, Señor, de una manera que sirva para usos benéficos y útiles. Pero si esas compuertas se rompen, si la presa, Señor, es desbordada, entonces esa agua viene y se suelta y arrasa con todo. No queremos ser una presa rota, queremos ser una presa controlada para tu gloria y para tus propósitos. En el nombre, bendice a tu pueblo y a cada familia que está escuchando este mensaje. Te lo ruego en Jesús. Amén.